Buenas, espero que estén muy bien. Bueno, nos toca hablar de la semiología y el examen físico cardiovascular, que como sabrán es un tema muy importante. Este es uno de los sistemas fundamentales en el estudio del sujeto de atención y además muchas de las enfermedades crónicas más prevalentes y por lo tanto de las consultas más frecuentes se expresan a nivel del sistema vascular periférico, y el examen físico es un recurso muy útil, disponible y económico, que puede proveer una gran cantidad de datos significativos. Y como sabemos, un examen físico bien hecho permite optimizar la utilización de los recursos y sigue siendo la piedra angular en la evaluación inicial de cualquier sujeto de atención con alguna queja que nos oriente hacia este sistema. En cuanto a la historia clínica, como siempre, la anamnesis, identificando motivo de consulta, la enfermedad actual, antecedentes de esta enfermedad, antecedentes patológicos, la presencia de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, dislipidemia, también malformaciones congénitas o algún otro tipo de cardiopatías. Indagar acerca de los hábitos del sujeto de atención, teniendo en cuenta, es muy importante porque muchos de ellos representan un factor de riesgo cardiovascular, como por ejemplo el tabaquismo, el consumo de alcohol. Indagar acerca de los hábitos alimentarios y la actividad física, el sedentarismo. Todos estos son factores de riesgos. Y también los antecedentes heredofamiliares. Sabemos que muchas de estas enfermedades crónicas son hereditarias. Entonces, si el sujeto refiere que un familiar de primer grado, llámese padre, hermano, presenta alguna de estas patologías, podemos inferir que este sujeto de atención tiene una alta probabilidad de que ya la haya desarrollado o muy pronto la desarrolle, entonces actuar en consecuencia. Los motivos de consulta más frecuentes, algunos de estos ya los vimos, son las palpitaciones, que es la conciencia desagradable de la actividad cardíaca, es decir, se perciben los latidos más fuertes o más rápidos. Es un síntoma, o sea, es subjetivo, y el paciente lo puede describir como golpes fuertes o saltos, latidos rápidos, descontrol del corazón o sensación de cese de la actividad cardíaca. El dolor torácico, que es la sensación de molestia o desconfort localizada en el tórax, también es un síntoma y que es muy inespecífico, que puede presentarse como manifestación de muchas patologías, tanto torácicas o extratorácicas, y dentro de torácica, respiratoria, cardíaca, entonces muy amplio. El síncope es la pérdida súbita y transitoria de la conciencia y el tono postural con recuperación espontánea y completa, que esto lo van a ver también en clínica en cuarto. Y el edema, que estoy segura que ya lo habrán visto, es la acumulación en exceso de líquido en el espacio intersticial. Es un signo, o sea que lo podemos evidenciar y cuantificar. El paciente lo va a referir como hinchazón, muchos dicen que tienen retención de líquido, sobre todo cuando es generalizado, y que es también cuando nosotros vamos a sospechar de una patología sistémica. Bueno, ahora, la exploración física en el contexto de esta historia clínica nos va a ayudar, por ejemplo, a establecer o a sugerir una causa cardiovascular para este síntoma dado, o a evaluar la progresión o la gravedad de una enfermedad ya conocida, ya establecida, o podemos a partir de esto identificar la presencia de una enfermedad en estadios tempranos en sujetos asintomáticos. Entonces, por esto es importante un abordaje integral del sujeto de atención, que va a empezar por esta anamnesis adecuada y completa y detallada, que va a incorporar los hallazgos del examen físico, siempre estableciendo un vínculo entre el médico y el sujeto de atención. La relación médico-paciente es importante siempre. Entra en el parcial a veces. Bueno, serán todo esto de suma importancia para la práctica médica. Entonces, lo importante de esta clase que me gustaría que quede es que la evaluación clínica del sistema cardiovascular es mucho más amplia que la simple auscultación del tórax.
Requiere la visión integral del sujeto de atención como un todo, que es muchísimo más que la simple auscultación del corazón limitada a la región precordial. Para poder lograr una buena aproximación del examen cardiovascular necesitamos recordar la función del corazón, ARTI2. Sabemos que es la bomba del cuerpo que tiene la función de suplir las necesidades de sangre a las células del organismo. Entonces, cuando esta bomba se altera, se manifiestan una serie de síntomas y signos que nos podrían orientar a la causa precisa. Por ejemplo, si tenemos fallas miocárdicas, donde la sangre no se puede expulsar y no puede llegar a todo el resto de la economía, entonces vamos a tener, por ejemplo, signos de bajo flujo, como por ejemplo extremidades frías, llenado capilar enlentecido, alteraciones de la piel, como el color, la turgencia, la hidratación de la piel va a estar alterada, también los anexos hay que observar. Bueno, entre otros muchos signos y síntomas que van a depender también de la cronicidad del cuadro, por ejemplo. Por otro lado, si la cantidad de sangre que llega al corazón es menor de la normal, este exceso de sangre va a quedar acumulada en el intersticio y se va a manifestar con otros tipos de signos y síntomas, como por ejemplo edema, ascitis, hepatomegalías, reflujo hepatoabdominal, ingurgitación yugular, pulso paradójico, o también pueden haber derrames pleural y pericárdico, dependiendo, igual eso lo van a ver más adelante. Entonces, para poder ordenarnos en el examen físico general, vamos a tener en cuenta lo que vimos en la primera o segunda clase de generalidades del examen físico: la actitud y la posición, la constitución, que va a ser sugerente de alguna u otra patología, la piel y las mucosas y sus anexos, que acabo de mencionar la importancia, en las uñas, por ejemplo, el llenado capilar, la presencia o no de fiebre, que entra dentro de los signos vitales, que es muy importante realizar en todas las consultas, y ya vamos a ver otros de los signos vitales en este sistema. En la cabeza y el cuello vamos a ver la presencia de los pulsos, tanto arteriales como venosos, y el abdomen también es importante explorar. El examen cardiovascular, entonces, es muy amplio, y por la ubicación del corazón y los grandes vasos en la pared anterior del tórax y el trayecto superficial y la fácil accesibilidad para la exploración de numerosos vasos sanguíneos, vamos a enfocarnos en estos componentes. Entonces, podemos diferenciar en una exploración del sistema vascular periférico, que va a constar tanto del sistema arterial periférico, el sistema venoso periférico y el sistema linfático. Y por otro lado, la exploración de la región precordial, donde vamos a ubicar topográficamente al corazón y sus grandes vasos. Me pareció empezar por el sistema vascular periférico, ya que una parte de esto lo venimos viendo desde el primer año con los signos vitales, que los conocemos muy bien, y aparte cuando un sujeto de atención llega a la consulta es importante, o es uno de los principales pasos, es de buena práctica realizar el examen de los signos vitales para tener una idea básica de las funciones vitales de este sujeto. Entonces, lo que ya sabemos, medición de la tensión arterial y la toma de los pulsos, o también podemos usar un oxímetro de pulso. Para evaluar el sistema arterial periférico, nos podemos valer de los signos vitales mencionados, que son el pulso arterial y la tensión arterial. La palpación del pulso al nivel de la arteria radial es con frecuencia la primera aproximación que el médico realiza al paciente, tratando de formarse una idea del estado de la función cardíaca en general. Y lo hace en la arteria radial porque es de fácil accesibilidad, pero conocemos otras arterias superficiales donde se pueden realizar la palpación del pulso, como a nivel de la arteria carótida, axilar, braquial, femoral, la radial, la poplitea, la tibial posterior y pedia.
también la arteria aorta en el abdomen y la arteria subclavia. Bueno, las técnicas yo creo que la están dominando a estas alturas y sobre todo la radial. Y el pulso carotidio es sincrónico con el primer ruido cardíaco y su palpación se realiza con los dos dedos, índice y medio, en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Además conocemos al oxímetro de pulso, con el que también podemos medir la frecuencia cardíaca. No tenemos que hacer nada, solo colocar el dispositivo en el dedo índice del sujeto de atención y nos tira la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno, como sabemos. Pero es solo frecuencia cardíaca. Del pulso vamos a evaluar sus características, que son la frecuencia, la regularidad, la igualdad, la tensión, la amplitud, tensión o dureza, la amplitud y la simetría. De la tensión arterial, no hay mucho que decir que ya no sepan. Es un procedimiento sencillo que se realiza durante cualquier examen físico de cualquier sujeto de atención que llegue a la consulta y nos puede ser útil como método de screening para evaluar la presencia de una hipertensión arterial, que es muy frecuente y esa es su importancia. Además, tanto las cifras normales como las alteraciones, ya sean fisiológicas o patológicas, de la tensión arterial tienen que ser interpretadas como la expresión de la interrelación entre el estado del corazón, las arterias, la volemia y la influencia del sistema neurovegetativo, las glándulas y el riñón sobre los mismos. O sea, una información muy amplia del sistema en general. En cuanto al sistema venoso periférico, podemos medir el pulso venoso, la presión venosa. El pulso venoso aporta información acerca de la actividad de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. Se explora generalmente en la vena yugular interna, preferentemente del lado derecho, por su proximidad al ventrículo, y para hacerlo se le pide al sujeto de atención que gire la cabeza hacia el lado izquierdo, es decir, al lado opuesto al que se va a explorar. Y se observa del lado derecho entonces el comportamiento de las venas. Por la proximidad de la arteria carotidia se puede prestar a confusión. Entonces, para poder distinguir, se puede comprimir la raíz del cuello y si el latido que estamos observando es el venoso, va a desaparecer al cerrar la comunicación con la aurícula derecha. Y si persiste, es el latido carotidio lo que estamos observando. El pulso venoso, a diferencia del pulso arterial, se ve, no se palpa. El pulso, porque es un pulso por volúmenes, no por presión. El pulso arterial sí tiene presión, obviamente. Una vez entonces que identificamos que el pulso sea venoso, vamos a observar su comportamiento con el ciclo respiratorio. Lo normal es que en inspiración las venas se colapsen. El corazón y los grandes vasos, como sabemos, se encuentran ubicados, contenidos por el mediastino, dentro del tórax. Entonces, la exploración física del corazón y sus grandes vasos va a comprender esencialmente la región anterior del tórax, que por encontrarse situada delante de estos componentes se denomina región precordial. Pero estos grandes vasos, por sus ramificaciones o por el curso de su trayecto, contraen relaciones con regiones próximas a la región precordial, como por ejemplo el cuello, la región epigástrica, por lo que la exploración también va a interesar a estas regiones, además de la región precordial. Para poder llevar a cabo de manera correcta este examen físico, es importante promover condiciones ambientales adecuadas, y estas son, en lo posible, un cuarto silencioso, privado, con el mayor confort posible para el sujeto de atención, y necesitamos contar con una iluminación adecuada que debiera estar ubicada detrás del examinador idealmente,
con una incidencia en dirección oblicua para que los relieves y los latidos sean más evidenciables. Y para poder realizar las maniobras es necesario la exposición completa de las regiones, todo el tórax al descubierto desde el ombligo hacia arriba. A diferencia de los otros sistemas del cuerpo, donde primero realizamos la inspección y luego la palpación, en el sistema cardiovascular se tiende a verificar por la palpación lo percibido por la inspección. La inspección dinámica del sistema cardiovascular nos permite identificar latidos, principalmente el choque de la punta o latido apexiano, que es el levantamiento que experimenta la región apexiana por el empuje de la punta del ventrículo izquierdo hacia adelante durante el comienzo de la sístole cardíaca. Normalmente y en personas adultas lo podemos localizar entre el cuarto y quinto espacio intercostal por dentro de la línea hemiclavicular y comprende una región pequeña de unos 2 centímetros de diámetro aproximadamente. Obviamente esto puede variar sobre todo con las edades, representando esto variaciones fisiológicas normales y puede no ser visible en todos los sujetos, va a ser más evidente en los sujetos delgados y puede variar también con las posiciones. Otro latido que podemos observar en sujetos normales, sobre todo en personas delgadas, es el latido epigástrico. Después de la sístole ventricular y en sujetos sanos puede estar favorecido por el esfuerzo físico o la emoción. En cuanto a la palpación, además de la palpación de los latidos puntuales, también debemos realizar la palpación del área precordial con la persona en decúbito supino. La mano que palpa vamos a aplicarla en forma plana, abarcando primero el mesocardio y la punta, y después la región cifoidea y sus cercanías. Y por último, la base a ambos lados del esternón, colocando la mano transversalmente y palpando el segmento superior del esternón y las partes adyacentes a los 2 lados del tórax. La palma de la mano es más sensible a las vibraciones, a diferencia de la punta de los dedos, que es más sensible a las pulsaciones. Entonces, con esto vamos a poder evidenciar, por ejemplo, los frémitos, los cuales se producen por un flujo sanguíneo turbulento, y se puede decir que un frémito es la manifestación táctil de un soplo. Podemos investigarlos en la punta o en la base, en los vasos del cuello, en el mesocardio y excepcionalmente podemos encontrarlo en la región cifoidea. La percusión como parte del examen físico cardiovascular prácticamente cae en desuso y se presta mucho a error. La matidez normal del corazón y los grandes vasos representa una zona rectangular que se extiende desde la línea paraesternal izquierda hasta casi la línea hemiclavicular y entre el cuarto y quinto espacio intercostal, incluyendo dentro de esta región al choque de la punta. Bueno, y por último, la auscultación, que sabemos que es el método exploratorio que brinda mayor información en el examen físico cardiovascular. Las manifestaciones acústicas generadas por el corazón pueden ser detectadas mediante la auscultación, constituyendo un valioso aporte tanto para certificar estados de normalidad o detectar afecciones que comprometan al aparato cardiovascular. La auscultación se debe realizar en toda la región precordial, tanto en estos 4 focos principales como en focos adicionales. No debemos olvidar tampoco las otras áreas fuera del área precordial, como la base del cuello, el área esternoclavicular y la región epigástrica. Dicho esto, debemos conocer los focos de auscultación cardíaca, que son zonas del área precordial donde se puede escuchar mejor los ruidos originados en el corazón y transmitidos por el flujo sanguíneo a la pared torácica. Debemos memorizarlos, pero para entenderlos vamos a tener en cuenta que el corazón se encuentra en contacto con el tórax solo en ciertas regiones, que el flujo sanguíneo transmite el sonido más allá de su origen y que los fenómenos vibratorios se originan en las válvulas o cámaras.
Entonces, la localización es lo que tenemos que identificar siempre, que está en todos los libros. Por ejemplo, foco pulmonar, segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, foco aórtico, segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha, el tricuspidio, quinto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, el mitral en el choque de la punta, el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda, y también se nombra un aórtico accesorio que se encuentra en el tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Cuando auscultamos la actividad cardíaca, vamos a determinar el ritmo, si es regular o irregular, y bueno, la frecuencia cardíaca. Luego vamos a identificar los ruidos cardíacos en cada foco, que están representados por dos ruidos fisiológicos, que son el primer ruido, que es cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, es decir, la sangre entra por la aurícula, pasa a su ventrículo, se cierran las válvulas auriculoventriculares y esto determina el primer ruido, indicando el comienzo de la sístole. Luego ocurre la sístole, la sangre sale y se deben cerrar las válvulas semilunares para que la sangre no regrese al corazón. Estas son las válvulas aórtica y pulmonar, como sabemos. Este cierre genera el segundo ruido, indicando el comienzo de la diástole. Hay situaciones donde se puede escuchar un tercer ruido que aparece durante la diástole y se da por el llenado ventricular rápido, que ocurre cuando hay situaciones que facilitan este llenado ventricular, por ejemplo, en los jóvenes, que puede ser fisiológico hasta los 25 años, en atletas, embarazadas, en estados febriles, hipervolemia, enfermedades cardíacas dilatadas, es decir, puede ser fisiológico o patológico. Y finalmente un cuarto ruido que aparece durante la diástole, durante el llenado auricular, que siempre es patológico porque esto no debería sonar y representa el choque de la sangre de la aurícula contra un ventrículo rígido o una carga excesiva para llenar al ventrículo. El desdoblamiento de los ruidos es normal en R1 y en R2. En R1 porque el lado izquierdo del corazón, como sabemos, se contrae antes que el derecho, entonces la válvula mitral se cierra antes que la válvula tricuspidia. Entonces este ruido se puede encontrar desdoblado en dos componentes, pero el intervalo de tiempo entre ambos es demasiado corto como para poder diferenciarlos. Es posible diferenciarlos junto al área tricuspidia en el borde esternal inferior izquierdo. Y el desdoblamiento del segundo ruido se puede escuchar en la inspiración, porque la inspiración aumenta el retorno venoso en el lado derecho del corazón, entonces aumenta la capacidad vascular pulmonar y se acumula más sangre en ese lado. Entonces esto disminuye la cantidad de sangre que entra al corazón izquierdo. Como resultado, el ventrículo izquierdo se vacía más rápidamente que el ventrículo derecho y la válvula aórtica se cierra primero que la válvula pulmonar. Y por último, los soplos, que son sonidos sobreañadidos, que casi siempre son patológicos y suenan justamente como soplo o como un viento. Son producidos por un flujo turbulento y su aparición y grado de turbulencia va a depender de la velocidad y viscosidad de la sangre y del tipo y configuración del obstáculo. Cuando encontramos un soplo es necesario describirlos y caracterizarlos. Vamos a ver su intensidad, es decir, se puede clasificar en grados del 1 al 6, su tono, si es agudo o grave, el tiempo del ciclo, o sea, si es durante la sístole o durante la diástole, la duración, esto se utiliza en prefijos antes de holosistólico, si es durante toda la sístole, protosistólico, si es al inicio, meso, en el medio, tele al final. La localización, es decir, el foco donde lo ocultamos, la irradiación, es decir, hacia dónde se va, y las modificaciones con la posición, la ventilación o el ejercicio. Bueno, como siempre decimos, esto es práctica, así que les invito a conseguir un sujeto de atención que les sirva de modelo y practicar todo el examen físico desde la entrevista, porque es importante practicar el hablar y en cuanto a la auscultación, ni siquiera es necesario un compañero, solo necesitamos un auricular quizás y entrar en internet. Hay muchos videos en YouTube donde te explican los distintos ruidos, los distintos soplos. Está obviamente acceso gratuito y solo es tener ganas, entrar a internet y empezar a escuchar para poder ganar oído
Y bueno, nada, los invito a seguir practicando y nos vemos la próxima.